celebración del domingo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este día, Señor, por tus planes, propósitos. Tú todo lo permites, Señor. Pedimos que nos ayudes a atravesar todas esas situaciones con fe, con amor, con paz, con gozo, confiando en ti, Señor, en que tú estás con nosotros. Te damos la bienvenida esta mañana, Espíritu Santo. Pedimos que nos inundes con tu presencia, con tu amor, con tu paz. Y tomes el control de toda nuestra preparación. En nombre de Jesús. No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, al probar y al ver el más dulce amor que libera mi sed y sin vergüenza estoy. Tu presencia, bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi sed y sin vergüenza estoy. Presencia, bienvenido. Bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. Bienvenido Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria.
la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo el tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria, Dios. En tu presencia, Dios. Bajo tu gloria, Dios. En tu presencia, bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti y ser llenado con tu gloria, Dios. Santo, inúndanos.
eres tú, todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, como ven, ando un poco deportivo hoy. Esto es salir de la zona de lo normal que normalmente hacemos y la rutina. Y hoy estaba estudiando y terminé la charla y dije, no, voy a hacer de una vez el video porque si no pierdo todas las ideas de la inspiración. Entonces, hoy vamos a ver un nuevo libro, una nueva carta de Pablo, una de las más cortas que él tuvo. Y bueno, yo pienso que es hora de que comencemos esta nueva carta y vamos a hablar, como lo escribí ahí, de la carta a Filemón, una de las cartas más cortas escritas por Pablo. Así como fue escrita esta carta, obviamente su destinatario fue escrito por Pablo, su escritor fue Pablo y su destinatario fue Filemón. Así como lo dice, Filemón era una persona normal, común y corriente como usted y yo. No hay duda de que él fue el destinatario de esta carta. Encontramos dentro de esta carta 3 personajes principales y una de ellas es Pablo, obviamente, Filemón, que es el destinatario, y Onésimo. Entonces vamos a orar para poder realmente poder escudriñar un poco más de esta carta. Es una carta muy muy chiva y yo sé que nos va a ser de mucha bendición. Oremos. Papito Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la fidelidad que has mostrado en nuestras vidas. Yo oro, Señor, que pueda haber en este tiempo tan raro, Señor, un crecimiento espiritual en nosotros, Señor. Que pueda haber una fe aún más grande en cada una de nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra pueda hablarnos el día de hoy y edificarnos, Señor, en este tiempo de incertidumbre. Yo pido, Espíritu Santo, que nos llenes con tu amor, con tu presencia. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos y seamos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a no desanimarnos. Enciende esa llama, Señor, y que cada uno de nosotros, como responsables de esa relación con usted, Señor, pueda tener el ánimo para poder hacerlo. En tu nombre, Jesús. Amén. Pablo en este tiempo estaba en prisión, obviamente. Leamos la carta primero. Leamos la carta. Filemón 1 al 12. Solo consta de un capítulo. Yo, Pablo, prisionero, por predicar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe y a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor.
Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Jesucristo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Bueno, como sabemos, Pablo, como lo dice la carta, estaba en prisión. Y Filemón fue una de las cartas que escribió allí, así como Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya Pablo estaba viejo, alrededor de 60 años por ahí, calculado. Este fue el primer encarcelamiento de Pablo y lo podemos ver en el libro de los Romanos en el capítulo 28. Antes del capítulo también tenemos la historia de cuando él fue presentado y hizo tantas cosas para poder argumentar de su inocencia. Pero fue encarcelado y todo tiene un propósito en esta vida, ¿verdad? Y en este encarcelamiento él tenía algunos privilegios. Uno de ellos era que podía recibir visitas, y uno también muy importante es que era, por ser romano, le dieron casa por cárcel. Entonces él vivía solo pero custodiado con guardias, y él podía recibir visitas. Y como vemos en la carta también, no solo él estaba escribiendo la carta, ahí estaba con él Pablo y la escribía a nombre de él y Pablo. Podemos ver esta información en las otras 3 cartas que escribió en ese mismo lugar. Y ya muchos de nosotros hemos estudiado estos otros libros, Efesios, Filipenses y Colosenses, dentro de la iglesia de la Viña, ¿verdad? Anonos. Filemón es un miembro de la iglesia de Colosa. Vemos que él escribió la carta de Colosenses. Era dueño de la casa donde se reunía la iglesia en Colosas. Ahora no sabemos cuántas iglesias había, pero él era una de esas principales iglesias. De hecho, la carta de Colosenses y Filemón posiblemente fueron enviadas al mismo tiempo y fueron escritas al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo, alrededor de los años 62 o 63 después de Cristo. Filemón fue un colaborador muy importante en el ministerio de Pablo, ya que abrió las puertas de su hogar para tener una iglesia, poniendo en riesgo a su vida y su familia, ¿verdad? Epafras fue el fundador, de hecho, de la iglesia en Colosa. Lo vemos en Colosenses 1:2, y esta iglesia se reunía en el hogar de Filemón. Onésimo, que es otro de nuestros personajes principales, el significado de Onésimo era útil, y esto era muy normal en el nombre de un esclavo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Normalmente en el Antiguo Testamento hablamos de esclavitud. Habían 2 tipos de esclavos en el Antiguo Testamento. Unos eran extranjeros que venían y se daban como esclavos a las tribus israelitas y quedaban como esclavos, o tal vez se endeudaban y para pagar esa deuda la pagaban con hijos, dándolos como esclavos, o sus propias vidas al no poder pagar la deuda. O la otra era también un mismo judío que tenía tantas deudas con alguna persona que tuvo que pagarla con su servicio como esclavo. Y sabemos que en ese tiempo los esclavos no valían nada, los amos eran dueños, pero siempre Dios, dentro de su ley, le pedía a los dueños de esclavos que fueran misericordiosos con ellos. Había leyes para poder para que los esclavos pudieran tener esa protección. Dentro de los romanos, los esclavos eran vistos como herramientas, y muchos de los esclavos en el tiempo romano tenían carreras, eran contadores, eran abogados, eran ingenieros, pero tenían un dueño. O sea que si ellos ejercían todas esas carreras, seguían siendo dueños. Y había esclavos que vivían mucho mejor que muchos ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque el dueño les proveía todo, casa, y si era un dueño muy bueno, les daba todo, no les hacía falta nada. Entonces vemos, Onésimo nació dentro de este tiempo y Filemón era su dueño.
Y vamos a ir viendo poco a poco, desarrollando lo que Onésimo hizo, lo que pasó, cómo esto puede traer una enseñanza saludable a nuestras vidas. Y en el punto número 1, esta vez sí vamos a tener puntos, vamos a ver número 1, prisionero de Cristo, colaborador de su evangelio. Dos cosas en el punto número 1. Yo, Pablo, prisionero por predicar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, junto con nuestros hermanos Timoteo. Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Esos son los primeros 3 versículos de la carta de Filemón. Y quiero enfocarme en estas 2 cosas, en esos 2 puntos que Pablo dice en estos versículos. Y dentro del punto 1 vamos a ver la posición A. Uno de ellos es prisionero de Cristo. Como todos ya lo habíamos mencionado, Pablo estaba viviendo su primer encarcelamiento. Pero ¿por qué está Pablo encarcelado? Y él mismo lo responde dentro de su versículo. Prisionero por predicar las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Como la historia nos dice, por causa del evangelio. La palabra de Dios, la obediencia a Cristo, llevó a Pablo a estar en la cárcel. De la misma manera que le pasó a Cristo, por traer el mensaje de salvación, reconciliación y gracia, es por lo que fue acusado. Pero Jesús nos advierte en su palabra acerca de vamos a ser perseguidos como cristianos. Mateo 24, 8 al 10 nos dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Pablo estaba viviendo en carne propia lo que Jesús había profetizado. Pablo está tomando el tiempo para escribir una carta desde la prisión. Sabemos que Timoteo estaba con él, como dice la carta, seguramente acompañando a Pablo, ya que él es mencionado dentro de su carta, como si estuviera ahí parte de la carta, él estaba ahí. Pablo, por su propia voluntad, se hizo prisionero para compartir de su palabra. Ahora, hablo de su propia voluntad porque por su propia voluntad él predicaba el evangelio y él sabía que como consecuencia él iba a ser preso. De la misma manera Cristo. Él sabía que esas alegaciones, esas afirmaciones que él hacía de que él era el Hijo de Dios, que su reino venía pronto, que ya estaba aquí, lo iba a llevar a la cruz. Pero así como el encarcelamiento de Pablo y la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo tenía un propósito dentro del plan de Dios, Pablo también tenía ese propósito. También la historia de Onésimo y Filemón tenían un propósito dentro de la historia del reino de Dios. Así como nuestras vidas tienen un propósito dentro. La historia que hoy estamos viviendo de este coronavirus, hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Normalmente los cristianos no somos el alma de la fiesta, ¿verdad? Del mundo, donde vamos no podemos. Y si como seguidores de Cristo está siendo el alma de la fiesta del mundo, tal vez me cuestionaría un poco esa relación con Dios, porque normalmente el mundo va en contra de lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ser rechazados, como los raros de la familia, como los raros del colegio, de la sociedad, porque somos diferentes. Porque no dice su palabra, Señor, no te pido que los apartes del mundo, pero que los guardes del maligno, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no debemos de ser parte y comparte en el mundo, compartir lo que el mundo hace. Entonces, por esto Pablo fue enviado a la cárcel, por esto Cristo murió. Y nosotros no podemos vivir una vida creyendo que podemos estar en el mundo y compartir del mundo y siguiendo a Cristo. Es una o la otra, ¿verdad? Y por esto vamos a tener nosotros
rechazos de otros no nos van a querer, no vamos a hacer el alma en la fiesta, y está bien, no deberíamos de serlo. El otro punto dentro del número 1 que quiero ver es B, colaborador de su evangelio. Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Aquí Pablo se refiere a un hombre que había sido transformado por el evangelio, al punto de ser uno de los más grandes colaboradores en la iglesia en Colosa, ya que la iglesia colosense se reunía ahí, donde él habitaba. Ahora, hablando de persecución con Pablo, siendo encarcelado, con Cristo, siendo crucificado, Filemón estaba corriendo un gran riesgo. Estaba poniendo en peligro la vida propia de él y a su propia familia. Y aquí lo vemos cuando dice a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Vemos aquí a su esposa y su hijo, los dos primeros personas que menciona. Pablo las menciona por una razón, porque eran importantes para Filemón. Si yo hubiese sido Filemón, probablemente no recibiría ninguna carta de Pablo para que no me vinculen, porque no quiero ir a la cárcel. Le diría por lo menos a Pablo, de larguito, de saludos, por favor no me mande cartas. Pero por dicha no soy Filemón. Pero Filemón es convencido por el Espíritu Santo a seguir los pasos de Jesús, el cual no son fáciles de seguir, porque vamos a encontrar riesgo en nuestra vida de cristianismo. Vamos a encontrar metas que muchas veces se van a salir de las metas que yo tengo. Pero Filemón decidió ser un colaborador junto con su familia, arriesgando sus vidas para esparcir la semilla del evangelio alrededor del mundo. Miremos el carácter de Filemón y la obediencia con que él actuaba. Miremos el impacto del evangelio. Cuando el evangelio llegó a la vida de Filemón, transformó su vida tomando riesgos. Él vivía por fe. Ahora estamos hablando de una fe muy diferente a la fe que nosotros experimentamos. Y la pregunta del millón aquí es: ¿cómo estamos nosotros colaborando con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Con nuestras familias. ¿Estamos nosotros colaborando, siendo colaboradores de Cristo Jesús dentro del cuerpo de Cristo? Dios definitivamente un día nos pedirá cuenta de lo que hicimos y cómo nos arriesgamos para obedecer su llamado. Usted y yo tenemos un llamado de Cristo. ¿Estamos nosotros siendo obedientes a ese llamado? ¿Somos compañeros de lucha de los seguidores de Cristo? ¿O sos de los que se sientan a ver qué reciben? De los que se sientan a ver, expectando a ver qué pasa, pero no de los que se arriesgan a caminar este evangelio. Ese es el reto para cada uno de nosotros con este primer punto y estas dos divisiones del punto. El A, si realmente estamos nosotros, como decía Pablo, siendo prisioneros, arriesgándonos, no siendo el alma de la fiesta, prisioneros de Cristo. Pablo voluntariamente fue prisionero de Cristo. Y B, somos colaboradores, así como Filemón fue colaborador, sin importar sin importar sus deseos, sin importar su comodidad. Él dijo: voy a recibir esta iglesia, voy a esparcir la semilla del evangelio. Y fue uno de los grandes colaboradores en la Biblia. ¿Estamos nosotros siendo eso? ¿Estamos nosotros verdaderamente enfocándonos en lo que Dios quiere y no en lo que mi mente quiere? Porque Dios un día va a llegar y va a decir: ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Lo enterraste o lo multiplicaste? Escucha, el don de usted no es ser mamá o papá. No, el don está en esparcir la semilla, en el llamado que Jesús ha hecho. ¿Cuál fue el llamado? A ser discípulos. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿O estamos siendo espectadores, simplemente viendo, pero no actuando en la fe? Número 2, la fe que mueve montañas es la fe que conmueve su propio corazón. Leamos. Filemón,
siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Había llegado a oídos de Pablo el ejemplo de Filemón. Filemón tenía una fe que tal vez no movía montañas literalmente, pero que sí amaba a las personas que lo rodeaban. Este amor no era un amor cualquiera, sino un amor ágape. Ese era el significado griego del amor que describe Pablo para Filemón. Un amor que se preocupa por el futuro de los demás, no solo por el de él y por la familia, no, por todo. Vemos que Filemón estaba recibiendo la iglesia, era no simplemente su familia, tal vez había miembros de su familia, pero era de otra gente también. Él se preocupaba no solo por lo que necesitaban en ese momento, sino por el futuro eterno. Hoy estamos en esta tierra y mañana no. ¿Y a dónde viviremos nuestra eternidad? Hoy tenemos la casita o el alimento, el carro o la carrera, pero mañana no. Filemón abrió las puertas de su hogar para aquellos que querían escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ser transformados por medio del mismo. Sigo oyendo de tu fe, dice Pablo, en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Esa es la fe. Porque muchas veces digo, Señor, voy a tener fe que voy a tener para pagar la cuota del banco. Pero sigo siendo el mismo sin preocuparme por otros y solo preocupándome por mí, entonces no estoy teniendo fe de Dios. Sabemos que cuando Pablo quería halagar a alguien es porque verdaderamente estaba haciendo un buen trabajo. Filemón estaba haciendo un buen trabajo. La fe que la Biblia nos dice que mueve montañas, la fe en Dios trae un cambio en nuestras vidas. Trae como consecuencia amor ágape. La fe, cuando creemos en Dios verdaderamente, trae ese amor que se preocupa por los demás, por la eternidad, no por lo momentáneo. Sí, también nos preocupamos por si mi hermano come o no come, pero también nuestra verdadera preocupación es por si van a ir al cielo o no. Vemos un amor ágape, generosidad que sale como respuesta a esa fe, la bondad, muchas otras cosas. La fe sin obras es muerte, dice su palabra. Si decimos que tenemos fe, pero no hay un cambio en nuestras vidas, estamos experimentando una fe equivocada. La fe que mueve montañas, como lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, está en nuestro corazón primero y pasa en nuestras manos para hacerlo acción. Vemos en Filemón la fe que él demostraba. Su fe era de poder bendecir a otros, de decir, voy a tomar el riesgo de recibir, voy a poner incluso a mi familia en riesgo para poder tener una iglesia en este lugar. Sabemos que en este tiempo la persecución era muy grande, tanto de parte de los judíos como de parte del mismo gobierno romano. Al tener una iglesia cristiana en su propia casa, él se arriesgaba. Esto traería persecución y podría incluso ser la muerte física, pero le traería gloria a Dios y vida eterna a la vida y familia de Filemón. Esto es lo que proyecta la fe verdadera. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Proyectamos amor, proyectamos seguridad. No se trata de obtener de lo que yo quiero, sino de poder llegar a ser como Cristo. De eso se trata la fe. La fe es, creo que puedo ser como Cristo, acercarnos al carácter de Cristo. ¿Y saben qué? La montaña que hay que mover más grande, que habla la fe, la montaña más grande que tenemos que mover, de la cual habla nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que tener fe, es la falta de fe que nos permite creer y poder, y por ende, obedecer a Cristo. Esa es la montaña más grande, está enfrente de nuestros ojos. La montaña más grande de fe que tenemos que mover con nuestra fe
valga la redundancia, esa montaña de incredulidad que no nos permite amar sinceramente, esa falta de fe que solo nos hace pensar en nosotros mismos, que creemos que tenemos el control. Y hemos visto en este tiempo que la humanidad no tiene el control. Solo Dios tiene el control. Estamos teniendo la fe que anima a otros en medio de esta crisis. Fe que ama con amor ágape, que está preocupándose por otros. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Ocupas que oremos por algo? Pero muchas veces esa fe lo único que está pidiendo es que alguien me supla mi necesidad. Mira, no me ha mandado un mensaje el pastor. Mira, no se ha preocupado por mí. Está usted teniendo la fe que se preocupa por otros. No una fe que solo piensa en usted mismo, porque entonces no está teniendo la fe de Cristo. No está teniendo esa fe que transforma tu corazón para bendecir a otros. Solo estás pensando en vos mismo. Esta fe realmente piensa en el bienestar, tanto en esta tierra como en el bienestar eterno, que es ahí donde deberíamos concentrarnos. Recuerden que este mundo se va a terminar. Número 3, bondad que perdona la traición. Es una consecuencia de tener fe en Dios. Esa es una montaña removida de nuestras vidas. Bueno, el tema de esta carta, de hecho, es un favor que Pablo le pide a Filemón y es el perdón. Es el perdón y ese es el tema principal de esta carta de Pablo a Filemón. ¿Verdad? No es un préstamo. Pablo ocupa un favor en este momento y tampoco por eso Pablo estaba elogiando y halagando a Filemón diciéndole: tu fe es lindísima, ¿verdad? No como muchos dicen: ay, pastor, qué linda su iglesia, ay, vieras, usted es tan buena persona, o cual sea, ay, fulanita de tal, hace tanto tiempo no te hablo, tan linda tus fotos en el Facebook, mira, ocupo un favor, ¡boom! ¿Me puedes prestar tanto o darme tanto? No, Pablo aquí está interesándose en la vida de alguien más. Está pidiendo un favor y lo que halagó, cuando él halagó a Filemón, era verdad. Era verdad. Él sabía que Filemón, y había escuchado la bondad de Filemón con la iglesia de Colosas. Él sabía el corazón que este hombre tenía para con Dios, que había sido realmente cambiado para la honra y gloria de Dios. Lo que dijo Pablo de Filemón, todo era verdad. No es que estaba ahí arando el terreno para después, boom, pedirle el favor. Solo quería que Filemón pudiera recordar esto en medio del favor que él quería pedirle. Si Pablo supiera que Filemón no era un hombre de Dios, no hubiera intentado tal vez nada. Tal vez hubiera intentado con diferentes palabras, si fuera un seguidor de esos medios seguidores. Pero él sabía que el Espíritu Santo habitaba en Filemón. Y cuando el Espíritu Santo habita en cada una de nuestras vidas, va a haber un cambio. Va a haber un cambio de dejar de preocuparnos, de dejar de ver nuestra necesidad y empezar a preocuparnos y ver por la necesidad de otros. Y la necesidad más grande de otros es Cristo. Y cómo yo, como seguidor de Cristo, puedo ser un contribuyente, alguien que pueda beneficiar a otro en el plan eterno de Jesucristo. Esto es lo que Filemón estaba haciendo. ¿Cómo puedo yo ser un colaborador? Como decía el punto 1. Un colaborador en el reino de Dios. Y es enseñando su palabra, es orando, es preocupándome por otros. Es mostrándole el camino eterno. Es diciéndole: hey, lo que hoy estamos viviendo no es nada, es pasajero. Pero lo que viene después de esta vida, ahí es donde tenemos que poner nuestro interés. Versículo 8. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Hagamos una pausa. Como cristianos estamos obligados a hacer el bien. Como cristianos estamos obligados. Como seguidores de Cristo estamos obligados a hacer lo correcto. Si nosotros no acatamos esto, entonces realmente no estamos siguiendo al Dios, a un Dios que no es el Dios nuestro, a un Dios con D minúscula, no a un Dios con D mayúscula. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús.
Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Hacerle un favor a Pablo era una gran cosa en este tiempo y en cualquier tiempo, ¿verdad? Y Pablo simplemente podía demandarle estas peticiones, porque sabemos que Pablo tenía la autoridad como un apóstol de Dios sobre otros, y vemos esto en Primera de Corintios. Yo creo que aparece también como Pablo dice: yo apóstol de Dios. Él podía tener la autoridad. Él era un amigo, un hermano de Filemón, y también un cofundador de la iglesia. Él tenía esa autoridad para poder pedirle. Pero así como Pablo nunca se abusó de su cargo, sabemos que muchas veces Pablo dijo en una de sus cartas: podría demandarles a ustedes que me den, porque el obrero es digno de su salario, pero he decidido trabajar para después que ustedes no me reprochen nada. Bueno, él decidió pedir el favor a Filemón en nombre de él. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. En versículo 9, toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. El verdadero amor de Dios quita la soberbia, el orgullo, la arrogancia, etc. Cuando el Espíritu Santo, el amor de Dios, habita en nuestras vidas, trae humildad. Y vemos este carácter está reflejado en Pablo. Él podía decirle: te demando que. Y por casualidades de la vida que no están escritas en la Biblia, Pablo se encuentra con este esclavo en la cárcel. Y ahí, por medio de las enseñanzas de Pablo, este esclavo entrega su vida a Cristo. Ahora, sepamos, como lo dije al principio y lo vuelvo a recordar, que los esclavos en este tiempo no eran vistos como personas, no eran vistos como humanos, sino como objetos de trabajo. Como yo veo mi compu, como veo mi aspiradora, eran simplemente herramientas para el diario vivir de ese entonces. No eran vistos como personas, pero Pablo y los cristianos sabían que ellos también necesitaban de las buenas nuevas, porque no eran objetos, eran seres humanos creados por Dios. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Seguramente Onésimo huyó. ¿Y a dónde huyó? A Roma. ¿Dónde estaba Pablo encarcelado? En Roma. En Roma habitaban una gran cantidad de esclavos que habían huido. Como era una ciudad tan grande, podían perderse fácilmente. Pero vemos que Onésimo algo hizo. Algo cometió en contra de Filemón. Y Pablo, por pura casualidad, se lo encuentra. Y es visitado, lo visita en la cárcel, o está encarcelado, y trata de enviarlo de nuevo a su dueño. Y ahora Pablo está tratando de redimir este asunto. Él ve esperanzas. Ya Onésimo le entregó su vida a Cristo. Ahora, Pablo tuvo que haber visto ¿cómo se llama? Tuvo que haber visto el propósito de Onésimo. Dios le haber mostrado a Pablo el propósito que Onésimo tenía en su reino y el impacto que iba a hacer en esta vida. Él probablemente vio sus cambios inmediatos cuando Onésimo aceptó a Cristo. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil. ¿Por qué sería Onésimo útil ahora? Antes de Cristo no podemos nada. No somos útiles. Después de Cristo, una vida con Cristo nos hace útil para su reino. Onésimo pudo haber sido un mal esclavo, pero encontró propósito en Cristo. Así nosotros podemos ser malos seguidores de Jesús, pero Dios ve un propósito en nuestras vidas. El asunto aquí es: ¿estás dispuesto vos a cumplir ese propósito de Dios? Porque ahora somos más útiles
en las manos de Dios. Solo necesitamos dejarnos. Ahora, que Onésimo haya tomado la decisión de decir voy a volver a Filemón, porque yo sé que Dios me ha dado un propósito y que Dios tiene el control. Qué miedo, porque Onésimo pudiera haberlo destruido por completo, destrozado. Lo hubiera matado, lo hubiera crucificado, era solo un utensilio para Filemón. Pero Onésimo sabía que el Espíritu Santo habitaba en su amo Filemón. Onésimo sabía que su vida había cambiado en esa cárcel cuando Pablo introdujo el Evangelio a la vida de Onésimo. Había un cambio y Onésimo sabía que él podía tomar ese riesgo y ser parte de esta gran historia que es el Evangelio. Él podía ser ahora alguien que podía ayudar a la causa del Evangelio y con mucha más razón ayudarle a Filemón en la iglesia de Colosa, en el mismo hogar donde ellos se reunían. Él encontró un propósito después de haber cometido un error, quién sabe por qué, y tal vez pensar de que la muerte era la condenación era el propósito que él tenía. Ahora encuentra redención en el Evangelio, redimido por el Evangelio. Ahora, la consecuencia de él de ser esclavo no se fue, pero había una esperanza más grande en la vida de Onésimo. Estamos nosotros dispuestos a cumplir, porque muchas veces vivimos como esclavos, pero en ese medio de esa esclavitud podemos encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto a encontrar ese propósito? ¿Estás dispuesto? Ahora, con el corazón en la mano, Pablo envía a Onésimo a su dueño, porque el carácter de Pablo se preocupaba por los demás, por lo superficial, por lo de este mundo, pero principalmente vemos que la preocupación de Pablo era por las almas perdidas, para que realmente pudieran encontrar esa eternidad con Cristo. Vemos el carácter de Pablo, vemos el carácter de Onésimo, porque si Pablo supiera que Filemón, iba a matar a Onésimo, tal vez no lo hubiese enviado. Todos somos importantes y útiles en el reino de los cielos. De alguna manera, todos somos importantes. Todos jugamos una pieza importante. Recordemos que Jesús murió por todos. Él no murió solo por los libres, por los dueños de esclavos. Él no murió solo por los judíos. Todos somos importantes. Cristo vino y murió por Onésimo, para que Onésimo fuera salvo. Y Onésimo estaba recibiendo su salvación en esa cárcel con Pablo en Roma. Y ahora, después de que él se sintiera salvo, él tenía un propósito divino y él quería cumplirlo al lado de su amo Filemón. Pero ¿qué hace Filemón? ¿Qué pasa con Onésimo? Esto vamos a verlo en la próxima enseñanza cuando sigamos con este libro. Pero recordemos que dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos nosotros uno en Cristo. Estamos siendo colaboradores con Dios, prisioneros, arriesgándonos. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, en ningún momento, salga de su casa, vaya y predique, abramos las iglesias. No, porque recuerden que una de las premisas que Pablo dio es obedecer a nuestros dirigentes, nuestro gobierno, orar por ellos, ser obedientes. Y aquí estamos, pero ahora hay tantas maneras de poder esparcir el Evangelio, de orar unos por otros, mensajes de textos, videollamadas, una llamada normal. Poder decirle a alguien que está en nuestro hogar, hey, ven, mira la charla, mira el sermón, vamos a ver qué aprendemos. Hay esperanza. Si usted se siente como Onésimo, un esclavo sin esperanza, hay redención en Cristo. No importa lo que usted haya hecho. Ahora, traicionar a un amo en este tiempo que un esclavo hiciera era lo peor de lo peor. La consecuencia más grande era la que esperaba Onésimo. Pero ¿saben lo que encontró? Redención, porque en Cristo tenemos perdón de pecados y hay redención. Ahora, Onésimo dejó de ser esclavo.
Seguía siendo un esclavo, le pertenecía a alguien, pero ahora tenía un propósito porque él sabía que en su interno él era libre y que cuando él muriera iba a ir al cielo por la eternidad con Cristo Jesús. Y él quería cumplir ese propósito sin importar las consecuencias, así como Filemón quería cumplir el propósito de Cristo. Pablo estaba cumpliendo el propósito de Cristo sin importar las consecuencias, porque él sabía que la obediencia a Dios era mucho más importante que agradarle al mundo. Muchas veces queremos agradarle al mundo, ser el alma de la fiesta, pero esto no está agradando a Dios. Estamos nosotros agradando a Dios. ¿Somos nosotros uno en Cristo Jesús o no? Esto es todo. Dios me los bendiga. Vamos a seguir con el mismo formato por mucho tiempo, aparentemente. Y les pido les animo que puedan sacar su tiempo para unírsenos en Zoom para los estudios bíblicos, las células. No se queden ahí. Abran sus Biblias, sus celulares, sus computadoras para poder ser parte y aprender más. Y de la misma manera les insto a que puedan instruirse ahí. Este es el tiempo, gente. No permitan que sus vidas se desanimen. Sé que hay mucho desánimo dentro de la iglesia, porque no saben qué va a pasar, porque tal vez están aburridos, porque el aburrimiento trae desánimo. Pero yo les animo a que puedan deshacerse de eso pesado que tienen en la espalda para poder realmente escuchar su palabra y poder usar las herramientas, los estudios bíblicos que estamos haciendo en Zoom. Por favor, no se desanimen. Ustedes mismos busquen en lo personal también, no se desanimen. ¿Por qué? Porque muchos se enfriarán en este tiempo. Muchos se enfriarán. Pero usted es parte del cuerpo de Dios. Porque si es parte del cuerpo de Dios no va a permitirlo. Depende de usted, no de mí, no de nadie. En este momento se va a saber quién realmente está siguiendo a Dios. Porque quiere una relación con Dios y quién simplemente quería la bendición de Dios en sus vidas. Porque la bendición verdadera de Dios en nuestras vidas es seguirle a Él. Yo le animo a que pueda hacer usted, pueda tomar estos tiempos para poder escudriñar su palabra y orar. Si puede ayunar, hágalo. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por Filemón, te doy gracias, Señor, por esta carta que Pablo dice, te doy gracias por Onésimo, Señor, porque nos enseña que en medio, Señor, de la esclavitud tenemos propósito. En medio de la desesperanza, Señor, tenemos un propósito divino. Y sabemos, Señor, que la verdadera fe es esa fe que cambia nuestro interior primero para poder obedecerte, Señor. Ayúdanos en este tiempo de desánimo, Señor, cuando ha habido desánimo en nuestras vidas, en este tiempo que nos sentimos tal vez perezosos, que no sabemos qué hacer, que estamos deprimidos. Ayúdanos a levantarnos, Señor, para poder escudriñar más de tu palabra. Te pido que este libro pueda enseñarnos más durante este tiempo, Señor. Que pueda instruirnos esta carta y te doy gracias. Bendigo a cada uno de los que hoy están viendo y a aquellos que por X o Y razón, Señor, no han visto. Te pido que no han escuchado tu palabra. Pon, Señor, una espina en su corazón para que ellos puedan sentir esa hambre y esa necesidad de ti, Señor. Quebrántalos donde sea que estén y anímalos y que vuelvan a ti, Señor. No permitas, Señor, que ellos se alejen de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por la iglesia, los bendigo, protégelos, cuídalos, y si están enfermos, sánalos. Pero y por sobre todas las cosas te pido, Señor, que podamos estar listos cada día para ir a tu reino, Señor, a la patria celestial, donde tienes un lugar preparado para nosotros. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en sus hogares. Seamos un buen ejemplo. Amemos a otros. Preocupémonos por otros. Un mensaje, una llamada, lo que sea, va a traer mucho ánimo y amor a otros. Dios les bendiga, que tengan una semana exitosa. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones, los amamos mucho en Cristo Jesús.
bajo tus alas nada nos va a pasar. Enciendes en mí una llama que nunca se va a apagar. Yo.